Bienvenido a este espacio provisto por el Ministerio Hispano de la Asociación del Sureste de California, en el cual se dará un repaso al punto de la lección de la escuela sabática. Nuevamente tengo el privilegio de compartir este espacio con el pastor Enrique Báez. Pastor, nuevamente muchas gracias. Un placer, pastor, saludarle a usted, primeramente a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en este programa especial de tu escuela sabática al punto. El título de la lección de esta semana, Un momento del destino, que usted podrá compartir en su iglesia o en su grupo pequeño el sábado 8 de abril. Escuela sabática al punto, comenzamos. Qué privilegio poder leer en la palabra que Dios ha hablado y Dios sigue hablando y lo hace siempre con un mensaje urgente. Dice Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A través de la historia, queridos hermanos y querido pastor, observamos que Dios siempre se mantiene en contacto con su remanente. Su remanente siempre tiene un mensaje de parte de Dios y también tiene un mensaje de parte de Dios para compartir. Eso le da seguridad al remanente de la presencia de Dios. Eso le da seguridad al remanente de que Dios lo está conduciendo. Eso le da tranquilidad al remanente porque Dios tiene el control. Amén. Y algo muy importante, querido hermano, el remanente, el pueblo de Dios remanente a través de la historia nunca ha estado en tinieblas. Gloria a Dios por eso. Amén. Pastor, por favor, háblenos del contexto de Apocalipsis 14. Pues bien, familia, esta semana, ¿verdad? Nuestro estudio está girando en torno a Apocalipsis 14, por supuesto. Hay varios tópicos que, como podrás ver, se tratarán en la lección. Pero en sí, el centro de la lección gira en Apocalipsis 14. Y este es uno de los capítulos, Pastor Quiroz, que yo diría que en el contexto nuestro de Iglesia Adventista, este es un capítulo adventista, pastor. Nos identifica. Nos identifica, ¿verdad? Porque el mensaje de los tres ángeles, ¿verdad? Que sigue siendo una motivación permanente en el seno de la iglesia, de cada miembro, de predicar el evangelio eterno, pues está enmarcado en este capítulo precioso. Y claro, nosotros vimos la semana pasada, pastor, el capítulo 12, que es el epicentro, ¿verdad? El punto de cambio de lo histórico a lo profético, escatológico en Apocalipsis. Y claro, en esta semana estudiamos acerca de este capítulo que viene después, pastor, de presentar ese poder político religioso que surge, ¿verdad?, al caer en lo que es el Imperio Romano, que es continuado en el sistema papado, y luego, ¿verdad?, ese poder que surge de la tierra representando, ¿verdad?, la nación Estados Unidos, y en ese contexto de persecución, mientras el dragón, que está batallando contra el remanente. La Trinidad infernal. Así es, la Trinidad falsa que se presenta, ¿verdad? El dragón, la bestia que surge del mar, la bestia que surge de la tierra, que en cierto sentido está tratando de obrar parecido a la Trinidad o a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero llegamos al capítulo 14 y de nuevo el cuadro de la victoria. Como vimos la semana pasada, pastor, Jesús ganó. Jesús gana, lo que implica que tú ganas, yo gano. Y Apocalipsis 14 básicamente tiene tres secciones principales. Cuando tú miras el capítulo, los primeros versículos 1 al 5, están resaltando la victoria de Jesús y los redimidos. Se presenta ese cuadro a los 144,000 en el monte de Sión. Y claro, es la culminación, se presenta la victoria, la celebración de la redención. El remanente siempre tiene un mensaje de parte de Dios. Amén, así que en este contexto de Apocalipsis, luego de los primeros 5 versículos nos movemos al bloque, ¿verdad?, que es el centro, los mensajes de los tres ángeles. Y claro, los versículos, como tú puedes notar, del 6 al 12, básicamente el 13, enmarca lo que son los tres mensajes o los mensajes de los tres ángeles. Y entonces los versículos 14 hasta el final, el versículo 20, se presenta, ¿verdad?, la siega, la cosecha, donde los que reciben salvación
son representados por ese grano dorado, la cosecha madura, y los que son destruidos serán destruidos. Están representados por esa uva, ¿verdad? El lagar que es pisado, y entonces representando el juicio punitivo sobre los que rechazaron el evangelio eterno. El remanente de Dios a través de la historia y el remanente escatológico, pastor, tienen un mensaje de parte de Dios. Amén. Y no están en oscuridad. Así es. Mi querido, perdón, pastor. No, y claro, usted puede, en ese sentido, pastor, solamente quería resaltar que esa misión compete a ti, compete a mí. Sí, porque el mensaje de los tres ángeles no solamente es un mensaje de advertencia, sino es un mensaje de preparación. Así es. Y podemos pensar mucho en que al predicarlo para que otros lo escuchen, olvidemos la parte que nos corresponde. Quiero resumir entonces, el último mensaje de misericordia y de advertencia de parte de Dios por medio de su remanente es el mensaje de los tres ángeles. Eso quiere decir, hermanos y pastor, ya no hay más oportunidad después de escuchar este mensaje. Precisamente, ¿verdad? Y debo señalar esto, pastor, como usted presenta la urgencia del mensaje, la inminencia de la venida de Jesús. Yo quiero que tú entiendas esto. Cada día que Dios te regala puede ser el último, ya seas que tú o yo bajemos a la tumba, o ya sea que Jesús aparezca en las nubes de los cielos. De ahí que este mensaje es el último pregón que Dios, ¿verdad?, envió al mundo y que fue comisionado al pueblo remanente, fue comisionado para dar este evangelio, este mensaje, este anuncio de salvación al mundo, a los moradores de la tierra, pastor. Que de paso es un concepto que en Apocalipsis, como señalamos la semana pasada, enfoca a aquellos que viven sin Dios. Y por supuesto, aunque la gente no siempre es receptiva al mensaje de la salvación, tu responsabilidad, mi responsabilidad, es predicar el evangelio. Porque ya Jesús lo anticipó en Mateo 24, ¿verdad? Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Y entonces Juan dice, y será predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo, a los moradores de la tierra. Tendrán oportunidad. Así es. Lo importante, pastor, es resaltar, querido hermano, el privilegio que como iglesia es tener este mensaje. Pero nuestra responsabilidad es compartirlo, pero también prepararnos. Por eso, cuando vemos, le pregunto, pastor, ¿qué error cometemos muchos de nosotros al pensar que falta mucho tiempo para que Jesús regrese? Qué tristeza es escuchar mucha gente que dice, oh, hay tanta gente que no conoce a Jesús que faltan muchos años. No hay preparación y no hay predicación. ¿Qué me dice al respecto, pastor? Apreciado pastor, a decir verdad, Dios es poderoso. Amén. Recuerden esto, así como el evangelio se esparció en los primeros siglos, ¿verdad? En el primer siglo de la era cristiana, que todo el mundo, Pablo llegó a la conclusión que todo el mundo había sido, ¿verdad?, advertido, había escuchado el mensaje de salvación. Hoy Dios utiliza tantos medios. Pastor, este es un medio. Así es. La tecnología, la transmisión del mensaje. Cada día la palabra de Dios se está predicando. Usted puede estar dormido, pastor, pero el mensaje que usted predicó la semana pasada, hay personas que lo están escuchando del otro lado del mundo. Así es, pastor. Es decir, la palabra, el evangelio. Y Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de entender que cada día es una oportunidad para que tú y yo podamos compartir la palabra. Dios es el que hará la obra, el Espíritu Santo es el que completa la obra. Él es el que comisionó y que dio poder a la iglesia. Y así como presenta, pastor, a partir del versículo 6, ¿verdad? Como dice el apóstol, el discípulo amado, vi volar por en medio del cielo. Ese evangelio va a alcanzar al mundo entero, a todos los moradores de la tierra. Y tú y yo tenemos el privilegio de ser copartícipes en esta obra de la salvación. Qué hermoso mensaje de esperanza para el mundo que tanto lo necesita. Pero también, querido hermano y hermana, no lo guardemos solamente para nosotros. El mensaje de los tres ángeles es una advertencia para todo el mundo, pero también es un mensaje de preparación. Si tú lo tienes en tu corazón, prepárate. No lo guardes para ti y compártelo. Y pastor, añado a esto, los ángeles simbolizan la iglesia. Así es. Y claro, hay tanto que pudiéramos expresar o explicar al respecto de este concepto, pero un elemento que me gustaría llamar la atención, pastor Quirós,
es el hecho de que los ángeles son identificados en la Biblia como espíritus mensajeros que obedecen la palabra de Dios. Amén. Que cuando Dios da un mensaje, ellos están listos, prestos para ir a entregarlo. Y la iglesia está siendo representada por el ángel, por un ángel, en el aspecto de que así como Dios comisiona a los ángeles, ellos cumplen el cometido. De igual manera Dios ha comisionado a la iglesia y el pueblo remanente cumple el cometido obediente, gozoso de participar, de llevar las buenas nuevas. Por eso, pastor, el remanente escatológico, tenemos un mensaje. Así es. Un mensaje claro, definido en la palabra de Dios. Cuando a Jesús se le preguntaba, él respondía con la siguiente declaración: el Hijo del Hombre. Pastor, esta frase, esta descripción, no solamente es un título mesiánico, sino nos dice también que Jesús se hace uno con nosotros. Pero esto nos lleva, pastor, esta frase aparece en Daniel capítulo 7. Y en el contexto de Daniel capítulo 7 es la escena de juicio. ¿Cómo uno yo, pastor, la frase el Hijo del Hombre, el juicio y mi preparación? Wow. Solamente para que entendamos esta pregunta que el pastor está formulando, es muy importante. Y yo debo explicarlo así de manera práctica a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan con nosotros. Jesús se hizo hombre. Jesús se encarnó. El misterio de la encarnación, de la salvación, Jesús se hizo uno con nosotros. Se hizo nuestro hermano mayor, pero Él nunca pecó. Así es. Él permaneció siendo fiel, siendo justo, obediente a la palabra. Pero esa descripción es interesante, pastor, aunque en el Antiguo Testamento la frase hijo de hombre puede ser aplicada en un contexto al profeta, como ocurre en el libro de Ezequiel. En el Nuevo Testamento este título solo se usa en el caso de la persona de Jesús. Así es. ¿Y por qué? Porque ya en la época del siglo I había sido aceptado que si había un texto que enmarcaba y se aplicaba específicamente al Mesías, era Daniel capítulo 7, sí, versículos 13 y 14. El rabí Akiva, por ejemplo, era uno de los que enseñaban en el judaísmo que el hecho de que aquí se presentan tronos, de paso, el único libro de la Biblia, pastor, en el Antiguo Testamento, que presenta en el trono del cielo a más de una persona de la deidad, es Daniel capítulo 7. Si tú vas a Isaías capítulo 6, por ejemplo, el profeta dice, vi a Dios sentado en un trono alto. Él vio a Dios sentado, es decir, vio a uno. Correcto. Pero aquí en Daniel 7, versículos 13 y 14, se presenta ese momento cumbre cuando a un profeta Dios le revela que además de ese anciano de días que representa a Dios Padre, el Hijo del Hombre, como usted ha señalado, pastor, el Mesías que vino, que murió, que resucitó, que ascendió al cielo, está siendo presentado como ese Hijo de Hombre que viene en las nubes de los cielos. Pastor, Apocalipsis 1:7, presente aquí que viene todo con las nubes verá. Y todo ojo le verá. Es decir, el elemento que Daniel 7 profetiza, que encuentra cumplimiento en la persona de Jesús a través de los evangelios, que vamos a Apocalipsis, que es lo que estamos estudiando, el elemento de la nube identifica a Dios. El único que cabalga sobre las nubes, que creó las nubes, que se manifiesta a través de las nubes, es Dios. Es decir, Daniel está diciendo, o Dios le está diciendo al profeta, además del anciano de días, el Hijo del Hombre es Dios. Correcto. Y fue Dios que se encarnó, que vino a morir por ti y por mí. Pero mira que lo interesante, esa escena del juicio es salvación para todos aquellos que los recibimos como Salvador. Pero muchas veces, pastor, se presenta el juicio como algo de terror, de miedo, de ay, córrele, huye. Yo diría, pastor, que es un concepto importado. Y me explico. Nosotros vivimos en una sociedad donde la palabra corte a nadie le inspira. Correcto. A no ser que tú seas el juez. Es decir, el concepto de juicio para nosotros es negativo. O que creas que eres inocente. Exacto, que está para probarse, ¿verdad? Sí. Que es el otro lado de la moneda. Pero mira qué interesante, en la Biblia la palabra juicio es tan positiva que hay un libro, pastor, que se titula Jueces. Correcto. Lo que resalta que una de las obras primarias de todo juez era vindicar, era salvar, era dar liberación.
Y por eso cuando Génesis 18:25, Abraham le dice a Dios, tú eres el juez de toda la tierra, lo que está diciéndole es que en tus manos descansa la única posibilidad de salvación, de justificación que nosotros podamos recibir. En otras palabras, el juicio de Dios, pastor, tiene un objetivo. Pastor, ¿qué es lo que dice Romanos 6:23? ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Es decir, Dios no necesita organizar un juicio para condenarte a ti y a mí, porque por naturaleza somos pecadores y lo que la Biblia presenta, el resultado final de todo pecador es muerte. En otras palabras, el hecho que la Biblia presenta que el anciano de días, el Hijo del Hombre, que es el Mesías, nuestro Salvador, está participando de un juicio, es porque Él tiene un propósito y es perdonarte, es salvarte, es vindicarte. Y en ese concepto, claro, Apocalipsis 14 presenta el final de aquellos que rechazaron la oferta de salvación. Todos tendremos oportunidad de decidir. Todos nosotros tenemos el poder de elección. Y usted, pastor, ¿verdad? Como ha presentado desde el principio de nuestro programa, Dios sigue hablando. Amén. Dios habla. Cada día que tú tienes de vida, Dios te está hablando. Dios no desea que tú y yo seamos representados con este juicio de destrucción, ilustrado, ¿verdad?, con imágenes del mundo agrícola del antiguo Israel. El grano maduro, Joel capítulo 3, versículos 1 al 2, nos presenta que el pueblo de Dios también era considerado, ¿verdad?, que se cosechaba. Repita, por favor, ese versículo, pastor. Cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, vamos a encontrar de paso varios pasajes donde se ilustra la cosecha de los hijos de Dios o de los fieles representados por el grano maduro. Y de ahí lo toma Juan y lo aplica. Apocalipsis 14 usa imágenes que vienen directamente de Joel capítulo 3, versículos 1 y 2. De igual manera, Oseas capítulo 6, versículo 11. Son pasajes donde los fieles de Dios, claro, en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, Jesús utiliza estas imágenes, como lo hace también Lucas capítulo 10, versículo 2. Los fieles son representados, pero de igual manera la palabra de Dios nos presenta que los malos serán cegados en el fin. Y claro, la imagen que está utilizando acá es ser pisado, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Es decir, el proceso de producir el vino en el antiguo Israel era realizado, ¿verdad?, pisando las uvas. Correcto. Y aquí las uvas pisadas, holladas, representan la destrucción de los que no aceptaron el mensaje. De ahí que yo creo, pastor, como usted nos ha guiado y nos introdujo, Dios te habla a ti, Dios me habla a mí, porque Él desea que tú puedas obtener salvación, no destrucción. Por eso, queridos hermanos y querido pastor Báez, el Apocalipsis resalta y reafirma que nuestro Dios, el Señor Todopoderoso, es justo y verdadero sus caminos. El juicio de Dios es justo. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Y finaliza, también oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Amén. Hermanos, ha quedado atrás la corona de espinas. Jesús fue despreciado, rechazado, ridiculizado. Le escupieron, le azotaron. Pero ahora viene, pastor, con la corona de vencedor. Amén. Jesús es justo. Por su sacrificio en mi favor, tengo vida eterna. Por su muerte en la que tomó mi lugar, tengo seguridad. Y Él viene como Rey de Reyes y Señor de seguridades. Amén. Pastor, qué seguridad para el remanente. Jesús es el vencedor. Amén. Como introduce el capítulo 14 de Apocalipsis, la celebración ocurrirá en el monte de Sión. Y claro, la imagen te anticipa. Es decir, interesante. Así como mencionamos, Dios presenta la redención, la celebración de los redimidos. Antes de presentar el hecho de que los redimidos predican el evangelio eterno, y antes de decirnos que hay un juicio punitivo final donde los que rechazaron el evangelio son destruidos. Apreciado amigo, apreciado hermano, en Jesús, tú y yo recibimos perdón, salvación, redención y victoria. Y en este día,
cada uno de nosotros tenemos el privilegio de colocar nuestras vidas en las manos de Jesús. Pues como dice el apóstol, ¿verdad? Y termino señalando ese principio importante a recordar: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, Romanos 5.1. Romanos 8.1, no hay condenación para los que estamos en Cristo. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para reclamarlos como suyo. Hermanos, hoy es el tiempo de la oportunidad. Hoy es el tiempo de buscar a Dios, pastor. Hoy es el tiempo de predicar de Dios. Hoy es el tiempo, de darle mi lealtad a Dios cada día. Y hoy es el tiempo de amarle a Dios cada día de todo corazón. Escuela Sabática Alpún.